Hola chicos, hoy nos sumergiremos en otra historia de crimen verdaderamente escalofriante. Si desean apoyar mi canal, les ruego que se suscriban y se mantengan activos. Su participación me ayuda enormemente y les estoy inmensamente agradecido por ello. Empecemos. En este episodio, exploraremos la historia de la familia Hunt, cuya vida, aparentemente perfecta, fue destrozada por una obsesión que se convirtió en un acto de violencia premeditada y fría. Es la crónica de cómo la confianza se convirtió en una trampa mortal y de cómo el resentimiento, alimentado en la sombra, se manifestó como una de las tragedias más horribles de la historia reciente. El escenario es el verano de 2024. El lugar, un tranquilo barrio residencial en el sureste de Inglaterra. Es un rincón donde la vida fluye de manera calmada, predecible y ajena a cualquier tipo de drama. Así fue, hasta una tarde de julio en que todo se transformó en cuestión de minutos. Una llamada de emergencia, una mujer con la voz agitada. Sus palabras, balbuceadas y urgentes, sugerían que el tiempo se agotaba. Los primeros servicios de auxilio se apresuraron a la dirección, sin sospechar que, en unos breves instantes, serían testigos de lo que la nación entera recordaría como uno de los casos más aterradores. ¿Qué ocurrió tras las puertas cerradas de una casa de apariencia tan común? Porque este caso sacudió a toda una nación, convirtiéndose en el sombrío símbolo de la crueldad y la obsesión. La familia Hunt vivía en una pequeña ciudad donde los vecinos se conocían por su nombre. La cabeza de familia era John Hunt, cuya voz era conocida en el mundo del deporte. Sus comentarios sobre carreras de caballos se transmitían en la BBC, siendo una parte esencial de la vida de miles de espectadores. En su profesión, John era apreciado por su dinamismo, su habilidad para cautivar a la audiencia y su reacción inmediata a los eventos. Su esposa, Carol Hunt, era el polo opuesto de su imagen pública. Ella prefería permanecer en la sombra, pero fue gracias a sus esfuerzos que el hogar siempre irradiaba calidez y armonía. Carol se ocupaba de los detalles, preparaba la cena y fomentaba las pasiones de sus hijas. Esta combinación de dulzura y fortaleza la convertía en el pilar de la familia. John y Carol tenían 3 hijas. Hannah, la mayor, había encontrado su vocación en la industria de la belleza y el bienestar, viendo en este campo un camino hacia la realización personal. Louise, la hija mediana, tomó una ruta diferente. Tras trabajar en salones en 2022, decidió seguir su amor por los animales y abrió Groom and Glow, un pequeño salón de cuidado canino. Louise no se limitaba al simple aseo. Se había capacitado en primeros auxilios para mascotas, lo que le valió el respeto de su clientela. Finalmente, estaba Emmy, la menor, que ya no residía permanentemente con sus padres. Ella había comenzado a construir su propia vida, una distancia que, en última instancia, la protegería de los acontecimientos venideros. Aunque las 3 hermanas diferían en temperamento e intereses, compartían un profundo afecto por sus padres y lazos familiares inquebrantables. Para muchos, la familia Hunt era el epítome de una familia inglesa próspera y feliz. Nada sugería que sus vidas pudieran ser truncadas tan abruptamente. Mientras tanto, en otra parte de Londres, se desarrollaba una historia muy diferente. Kyle Clifford, nacido en 1998, creció en una atmósfera de constante inestabilidad. Su familia se mudaba con frecuencia, impidiéndole echar raíces o forjar amistades duraderas, lo que lo acostumbró a la incertidumbre perpetua. Sus años escolares estuvieron marcados por la agresión y problemas de disciplina. En la adolescencia, se convirtió en una persona que la gente intentaba evitar
debido a su propensión a los conflictos y su incapacidad para gestionar las emociones. Buscando una salida, se alistó en el ejército británico. Sin embargo, la estricta disciplina militar, lejos de calmarlo, solo exacerbó su caos interior. Sus compañeros notaron su obsesión con contenido violento y agresivo, su abierto desprecio por las mujeres y un comportamiento a menudo conflictivo y grosero. Incluso dentro de las rígidas estructuras militares, destacaba negativamente, se negaba a acatar órdenes, se irritaba con otros y descuidaba las normas básicas de conducta. Su paso por el ejército fue breve y para 2022 había regresado a la vida civil sin un rumbo claro. Le siguió una serie de intentos caóticos por encontrar estabilidad. Su trabajo en seguridad no duró mucho. Sus conflictos con compañeros y su conducta errática lo convirtieron en un empleado difícil. Gradualmente, comenzó a aislarse, sumergiéndose cada vez más en su mundo interior. Dos vidas, una marcada por una familia estable y amorosa, la otra por un joven criado bajo la sombra de la ira y la inestabilidad emocional. Ambas se dirigían inexorablemente hacia una colisión. Este encuentro estaba destinado a marcar el principio de una tragedia. La historia de la familia Hunt era una de estabilidad y calidez, un contraste flagrante con el oscuro trasfondo de Kyle Clifford. Nacido en 1998, Kyle se desarrolló en un entorno marcado por la inestabilidad. Su familia se mudaba con una frecuencia tal que él nunca pudo echar raíces o establecer amistades sólidas. Creció acostumbrado a la incertidumbre, una sombra que comenzó a definir su carácter. Sus años formativos en la escuela estuvieron teñidos de problemas disciplinarios y brotes de agresión. En la adolescencia, su reputación lo precedía. La gente optaba por evitarlo debido a su tendencia al conflicto y una evidente incapacidad para manejar sus emociones. Kyle era un alma turbulenta que buscaba un ancla, o al menos una válvula de escape para el caos que lo consumía. Buscando una estructura y una posible dirección, se alistó en el ejército británico. Era un intento de encontrar orden en la disciplina rígida, pero la institución no pudo sofocar su tormenta interior. Por el contrario, la estricta disciplina castrense pareció avivar el desorden interno. Sus compañeros de servicio no tardaron en notar aspectos profundamente perturbadores de su personalidad. Observaron su obsesión con contenido violento y agresivo, además de un manifiesto desprecio hacia las mujeres. Su comportamiento habitual era grosero y a menudo provocaba conflictos. Incluso dentro de los límites estrictos de la vida militar, destacaba de forma negativa. Se resistía a seguir órdenes, tenía estallidos de rabia contra otros y menospreciaba las normas básicas de convivencia. Su carrera militar fue efímera. Para 2022, había regresado a la vida civil sin un plan claro para el futuro. A su regreso, se sucedieron intentos caóticos de establecer algún tipo de estabilidad. Un trabajo en seguridad no perduró. Sus conflictos con colegas y su conducta inestable lo etiquetaron rápidamente como un empleado problemático. Paulatinamente, Kyle comenzó a distanciarse de las personas, sumergiéndose cada vez más en su propio mundo interior. Mientras Kyle deambulaba en la sombra de su inestabilidad, Louise Hunt se dedicaba de lleno al lanzamiento de su salón de belleza canina, Groom and Glow. Fue en 2022, aproximadamente en el momento en que Louise estaba enfocada en su pasión, que las dos vidas dispares se cruzaron. Louise conoció a Kyle Clifford. Él, por su parte, intentaba reorientarse tras su salida del ejército. Su interacción comenzó con mensajes de texto y encuentros esporádicos.
Luis se sintió atraída por lo que parecía ser un genuino interés de Kyle por su trabajo. Él le hacía preguntas, elogiaba su determinación y daba la impresión de ser un oyente atento y considerado. Las primeras semanas transcurrieron con tranquilidad. Kyle era puntual, respondía con rapidez y se mostraba cálido en su trato con la familia de Luis. Ella interpretó esto como una señal de madurez emocional, albergando la esperanza de que su apoyo le ayudaría a encontrar el equilibrio que tanto le faltaba. Sin embargo, su familia percibía la situación de manera diferente. Con una mezcla de cautela y preocupación, su familia desconfiaba del temperamento de Kyle y le aconsejó a Luis no apresurar las cosas. Carol, su madre, le insistía en que prestara más atención a sus acciones que a sus palabras. John, su padre, mantenía la distancia, pero su cautela era palpable. Amigos también manifestaron su inquietud, sintiendo que algo perturbador se ocultaba tras la fachada cortés de Kyle. Era el inicio de una conexión que, para Luis, representaba la esperanza, pero que para su familia ya olía a advertencia. La sombra de Kyle Clifford estaba empezando a proyectarse sobre la luz de la familia Hunt. La relación entre Luis y Kyle comenzó con la esperanza que a menudo precede a la decepción. Se conocieron en 2022, justo cuando Luis dedicaba toda su energía a hacer prosperar su negocio de cuidado de mascotas. Kyle, tratando de reubicarse tras su breve y turbulento paso por el ejército, buscaba algo, aunque él mismo no supiera qué. Al principio, fue el aparente interés de Kyle en la vida y el trabajo de Luis lo que la cautivó. Él formulaba preguntas, elogiaba su ambición y proyectaba la imagen de un oyente reflexivo. Los mensajes iniciales eran ligeros y sus encuentros esporádicos. Durante esas primeras semanas, Kyle se mostró cortés, respondía con rapidez y parecía establecer un vínculo afectuoso con la familia de Luis. Ella interpretó estos gestos como signos de madurez emocional, esperando que su afecto pudiera ser el ancla que él necesitaba para encontrar el equilibrio perdido. Para Luis, esta relación era una oportunidad para brindar apoyo y amor, un acto de fe en la bondad subyacente de Kyle. Sin embargo, para los que la amaban, la imagen no era tan clara. Su familia observaba a Kyle con una inquietud creciente. Su madre, Carol, una mujer de gran discernimiento, advirtió a Luis que no se precipitara. Le instó a valorar sus acciones por encima de sus palabras. Su padre, John, aunque mantenía la distancia, irradiaba una cautela evidente. Los amigos de Luis también compartían sus recelos, intuyendo que bajo la pulcra superficie de Kyle se escondía algo profundamente inquietante. El carisma inicial era solo un velo. Con el paso del tiempo, la verdadera naturaleza de Kyle comenzó a emerger, sutilmente al principio, luego de forma más evidente. Sus críticas se iniciaron con comentarios insignificantes sobre el aspecto físico de Luis. Sin embargo, la crítica escaló rápidamente, extendiéndose a su atuendo laboral y a sus colegas. Presentados bajo el disfraz de una preocupación protectora, estos comentarios se transformaron lentamente en un método de control. Pronto llegaron las exigencias. Kyle quería que ella compartiera su ubicación en todo momento, que respondiera de inmediato a sus llamadas y mensajes, y que diera explicaciones detalladas por cada retraso o ausencia. Incluso las visitas breves a casa de sus padres se convertían en motivo de suspicacia. Si Luis tardaba en contestar, los mensajes se convertían en una avalancha de preguntas, cargadas de reproche. Lo que más perturbaba a Luis era su comportamiento en línea. Ella notó que Kyle
Pasaba horas consumiendo videos de influencers que justificaban conductas masculinas agresivas y promovían visiones tóxicas de las mujeres. Tras estas sesiones, se volvía irritable, insistiendo en que el rol de su pareja era el de la sumisión. Al finalizar su primer año juntos, las restricciones se habían vuelto permanentes. Aunque no convivían, las normas impuestas por Kyle creaban una sensación constante de vigilancia. Sus seres queridos notaron los cambios. Louise se retrajo socialmente, se mostraba a menudo tensa y justificaba el comportamiento de Kyle con un susurro. Simplemente le ayuda a mantener la calma. Su familia intentaba alentarla a defender sus límites, pero Kyle percibía cualquier atisbo de independencia por parte de Louise como una amenaza directa. Lo que había comenzado con una promesa de apoyo se había metamorfoseado en un sistema de control asfixiante, donde la confianza se desvanecía ante la presión y las demandas. La fachada de normalidad que Kyle Clifford había mantenido durante el inicio de la relación se desvaneció, revelando una espiral de control y toxicidad que se cernía sobre Luis. Lo que había comenzado como observaciones sutiles sobre su apariencia física y su vestimenta de trabajo, rápidamente se transformó en una crítica constante y destructiva. Él manipulaba sus palabras para que pareciera que sus ataques eran por el bien de ella o por su preocupación. El control se volvió más intrusivo con cada mes que pasaba. Louise, una mujer independiente con un negocio propio, se encontró viviendo bajo un régimen de vigilancia implacable. Kyle le exigía que compartiera su ubicación en tiempo real. Un mensaje sin respuesta inmediata desencadenaba una andanada de textos llenos de reproches y sospechas. Si se retrasaba unos minutos en su trabajo o durante una visita a sus padres, debía enviar una justificación detallada. La relación dejó de ser un refugio mutuo para convertirse en una prisión virtual, creando en Luis una sensación perpetua de estar bajo observación. Un factor clave en su deterioro psicológico fue la obsesión de Kyle con el contenido online que consumía. Pasaba horas absorto en comunidades de redes sociales y foros que promovían la agresión masculina, la misoginia y una visión tóxica de las relaciones. Estos contenidos reforzaban su creencia de que las mujeres debían ser sumisas y que cualquier intento de independencia por parte de Luis era una ofensa personal que merecía castigo. Tras estas sesiones online, su comportamiento se volvía más errático y sus exigencias más severas. La dinámica del poder se había invertido. Luis, en lugar de ser la compañera, se convirtió en la persona que constantemente debía justificar su existencia. Su amor, que al principio era una fuente de luz y esperanza, se convirtió en una carga emocional. Ella se encontraba atrapada, racionalizando su comportamiento ante sus amigos y familiares, con frases como, está teniendo un día difícil, necesita que lo apoye, o simplemente le cuesta manejar sus sentimientos. Su familia y amigos notaron el cambio. Luis, antes vibrante y extrovertida, se había retraído socialmente. Se mostraba ansiosa, tensa y siempre con el teléfono cerca, temerosa de la próxima descarga de mensajes o llamadas. Su padre, John, y su madre, Carol, intentaron suavemente animarla a establecer límites. Pero Kyle interpretaba cualquier manifestación de independencia por parte de Luis o cualquier intento de su familia por protegerla como un intento de sabotear su relación. Su control se había extendido más allá de Luis. Ahora incluía una presión sutil para que se distanciara de su círculo de apoyo. El clímax de esta fase de control llegó en junio de 2024. El incidente
fue un recordatorio brutal de la inestabilidad de Kyle. Tras un pequeño desacuerdo, Kyle, visiblemente furioso, perdió el control de su vehículo. El accidente automovilístico, aunque menor, fue el catalizador que rompió la cuerda emocional. Luis, física y emocionalmente agotada, se dio cuenta de que la lucha por mantener a Kyle calmado y funcional era incompatible con su propia salud mental. Este evento la obligó a mirar la situación sin los filtros de la esperanza. Comprendió que su relación ya no era una fuente de apoyo, sino un peligro activo. La decisión, aunque desgarradora, fue clara. Debía poner fin a la relación para salvarse a sí misma. El amor que una vez unió a Luis y Kyle se había desvanecido, sustituido por el agotamiento y la ansiedad. La relación se había convertido en una batalla constante, una lucha diaria por aplacar la ira y la inseguridad de Kyle. Ella se había convertido en una sombra de sí misma, siempre tensa, siempre justificando los arrebatos de él. A pesar del profundo malestar, Luis se aferró a la creencia de que podía arreglar a Kyle, que su afecto era la clave para su estabilidad. Sin embargo, su propia salud mental se estaba erosionando, y las alarmas que su familia y amigos le habían estado haciendo sonar se volvieron imposibles de ignorar. El punto de inflexión llegó en junio de 2024, sellando el destino de su relación. Tras una disputa menor, la furia de Kyle se desbordó. En un acto de rabia descontrolada, él provocó un accidente automovilístico. Aunque los daños físicos fueron superficiales, el impacto emocional en Luis fue devastador. Fue un momento de cruda revelación. La inestabilidad de Kyle ya no era solo una amenaza para su paz interior, sino un peligro físico tangible. El incidente automovilístico sirvió como un espejo brutal. Luis finalmente vio que su intento de ser el soporte de Kyle estaba destrozando su propia vida. Se dio cuenta de que no podía seguir sacrificando su bienestar por mantener la calma de un hombre que se negaba a buscar ayuda profesional. La lucha había terminado. El 24 de junio de 2024, Luis tomó la difícil, pero necesaria decisión de poner fin a la relación. Sabía que la separación sería dolorosa, pero priorizó su salud mental y su seguridad. El mensaje que le envió a Kyle fue directo y firme, una declaración de independencia forzada por el instinto de supervivencia. La reacción de Kyle a la ruptura fue inmediata y compleja. Al principio, fingió aceptar la decisión, tratando de parecer racional y comprensivo. Pronto, sin embargo, este formalismo se transformó en una avalancha de súplicas y promesas vacías. Le rogaba a Luis que le diera otra oportunidad, jurando que cambiaría, que buscaría ayuda, que este sería el verdadero punto de inflexión. Cuando estas súplicas fallaron, su tono cambió drásticamente. Los mensajes se volvieron contradictorios, de la desesperación al resentimiento y luego a la culpa. Él la acusó de ser impulsiva, de no apreciar su amor, de traicionar la confianza que él había depositado en ella. Pero lo más revelador fue el sutil pero aterrador cambio en el enfoque de su rabia. Inicialmente, Luis era el objeto de su obsesión. Tras el rechazo definitivo, la culpa en su mente comenzó a cambiar de dueño. Kyle no podía admitir que la ruptura se debía a su propio comportamiento tóxico. En cambio, su mente distorsionada comenzó a formular una narrativa alternativa. Luis no era culpable de la ruptura. Ellos eran los culpables. En su mente, la familia de Luis, Carol, John y Hannah, se convirtieron en las figuras manipuladoras que la habían puesto en su contra. Esta peligrosa creencia permitió a Kyle absolverse de toda culpa. Su obsesión, que antes se centraba en controlar a Luis, hizo una metamorfosis helada. Ahora,
El foco de su resentimiento se dirigía a la familia Hunt, las personas que, según él, habían destruido su oportunidad de felicidad. El rechazo se había transformado en una sed de venganza dirigida no solo a Luis, sino a todo su círculo de apoyo. La ruptura definitiva con Luis no trajo consigo la paz ni la resignación para Kyle. Por el contrario, actuó como un catalizador, transformando su dolor y rechazo en una oscura y metódica obsesión. Era incapaz de aceptar que su propio comportamiento tóxico había sido la causa del fin de la relación. Para su psique, saturada de narcisismo y agresividad, admitir la culpa era impensable. Su mente, distorsionada por la amargura, fabricó una narrativa diferente. Él era la víctima. Inicialmente, Kyle alternó entre súplicas desesperadas y promesas vacías, jurando que cambiaría. Al fallar este enfoque, su tono se endureció, convirtiéndose en un torrente de reproches. La acusó de inmadurez, de traicionar su amor y de negarle la oportunidad de redimirse. Sin embargo, el giro más escalofriante fue el cambio de foco en su ira. Su obsesión, que antes se centraba en controlar a Luis, se había reorientado hacia la venganza. En su cosmovisión distorsionada, Luis ya no era la única culpable de la ruptura. Los verdaderos responsables eran ellos, su familia. Kyle se convenció de que Carol, John y Hannah habían manipulado a Luis, conspirando para separarlos. Creía firmemente que ellos habían saboteado su relación y frustrado su posibilidad de ser feliz. La familia Hunt, que simplemente había actuado para proteger a su hija del abuso emocional, se convirtió en su mente en un grupo de conspiradores malvados. Esta metamorfosis fue aterradora. La transición de un drama romántico obsesivo a una furia fría y calculada. El objeto de su obsesión ya no era Luis como pareja, sino toda la familia como símbolo del rechazo y obstáculo para su felicidad. A principios de julio de 2024, apenas 2 semanas después de la ruptura, este cambio interno se materializó en una fase de planificación activa y despiadada. Kyle cesó la comunicación constante con Luis. Su silencio no fue un signo de rendición, sino la calma premonitoria antes de la tormenta. Kyle comenzó su metódica preparación para el ataque. Sus búsquedas en Internet reflejaban sus intenciones sombrías. Investigó sobre cómo privar a alguien de la vida, métodos de asesinato y opciones de armas. El objeto que captó su atención fue la ballesta, un arma que permitía la distancia, pero que poseía una potencia letal suficiente. Kyle procedió a reunir los elementos esenciales para su plan. Kyle procedió a acopiar los elementos necesarios para la realización de su plan. Adquirió un conjunto de herramientas especializadas para la acción, incluyendo un mecanismo de proyección con sus elementos de carga. También se hizo con un objeto de filo de proporciones considerables, material para inmovilizar, cuerdas y cinta, y líquido inflamable. Cada adquisición fue meticulosa y demostró ante el tribunal que su acción no fue impulsiva, sino un acto con una planificación rigurosa y deliberada. Simultáneamente, Kyle intensificó su observación. Monitoreó los perfiles de Carol en línea para determinar las rutinas familiares. Verificó la agenda de John, asegurándose de que no estaría presente. Consultó incluso la previsión meteorológica. Su preparación culminó con la redacción de notas, revelando su intención de poner fin a su existencia tras concluir su acto. Estas notas estaban saturadas de justificaciones personales. En ellas, Kyle exponía su visión distorsionada de los hechos, insistiendo en que la familia Hunt lo había conducido a esta situación límite. Para él, su acción
Era una respuesta contra aquellos que, según su perspectiva alterada, le habían negado a Luis. Finalmente, el 9 de julio de 2024, el día escogido para llevar a cabo su intención, amaneció bajo una sensación de calma artificial. Luis realizó una breve gestión y la familia continuó con sus actividades habituales. Nadie sospechó que ese día sería el último. Esa mañana transcurrió con la apariencia engañosa de un día sin incidentes. Mientras tanto, Kyle Clifford finalizaba los preparativos. Su proceso había sido exhaustivo, desprovisto de afecto y ejecutado con absoluta frialdad. Se había asegurado de la ausencia de John, el padre, por compromisos laborales, después de haber analizado cuidadosamente el calendario y las condiciones del entorno. Llevaba consigo los materiales adquiridos, el mecanismo de proyección y sus cargas, el objeto de filo, el material de confinamiento y el líquido inflamable. Todo lo esencial para la acción final que había diseñado. Aproximadamente a la 1:30 p.m., Kyle condujo hasta el tranquilo barrio residencial y se detuvo frente a la casa de los Hunt. Su estrategia era metódica. No entró por la fuerza, utilizó la fachada de la familiaridad, la última arma de su manipulación. Probablemente llamó a la puerta con la excusa de intentar una reconciliación final o de recuperar alguna pertenencia olvidada. Carol Hunt, la matriarca, fue la primera en abrir. No había hostilidad en su corazón, solo el deseo de poner fin al drama que había consumido a su hija. Para Kyle, Carol representaba el primer obstáculo, la persona que él creía que había envenenado la mente de Luis. El asalto fue repentino y brutal, pero en consonancia con la promesa de evitar detalles explícitos, lo describiremos como un silencio violento. El conflicto inicial con Carol fue breve y culminó con un acto de violencia que la dejó fuera de combate. No hubo un grito prolongado, solo un cambio abrupto en la atmósfera de la casa, un quiebre en la luz que definía ese hogar. Kyle usó su ballesta, un arma fría e impersonal, para desatar el primer acto de su venganza. El caos comenzó. Luis, al presenciar la escena, se convirtió en el siguiente objetivo. Kyle la sometió inmediatamente, utilizando la cinta adhesiva y las cuerdas que había traído consigo. Las horas siguientes se convirtieron en un tormento psicológico. Él la mantuvo cautiva, perpetrando un acto de violencia que trascendió lo físico y se hundió profundamente en la humillación y el terror. Aunque evitamos la descripción directa, el abuso que sufrió Luis fue una manifestación final y cruel del desprecio y el control que Kyle sentía que se le había negado. Mientras este horror se desarrollaba, Hannah Hunt, la hermana mayor, regresó a casa sin sospechar nada. Su llegada, en el momento de mayor vulnerabilidad, fue inoportuna y selló su destino. Hannah debió haber entrado a una escena que desafiaba la comprensión. Rápidamente, se convirtió en la tercera víctima. Kyle, al verla, sintió que la conspiración que imaginaba se completaba. El enfrentamiento con Hannah fue un momento de pánico y heroísmo. A pesar de la gravedad de la situación, ella logró llamar a los servicios de emergencia. Sus palabras fueron confusas, cortadas por el miedo, pero contundentes. Tengo poco tiempo. Está aquí. ¿Una ballesta? Esta llamada, una prueba de audio del horror en desarrollo, se convertiría en una evidencia crucial y un testamento de su valentía final. Sin embargo, Kyle fue implacable. El ataque contra Hannah fue igualmente despiadado. La herida que sufrió fue grave e inmediatamente mortal. El sonido de la alarma y la voz de Hannah en la llamada de emergencia resonaron en el tranquilo barrio. El acto violento se había completado.
Kyle, ahora con 3 vidas destruidas a sus espaldas, se dio cuenta de que su tiempo en la casa se había agotado. Era el momento de huir. El sonido de la llamada de Hannah a los servicios de emergencia actuó como el detonante final. Kyle Clifford, con su plan ejecutado, sabía que la policía estaría en camino. Su mente, calculadora y fría a pesar de la violencia desatada, se enfocó en la huida. Abandonó la casa de los Hunt, dejando tras de sí un escenario de horror incomprensible, y se dirigió a su vehículo, listo para desvanecerse. La respuesta de las autoridades fue inmediata y masiva. La naturaleza de la llamada de Hannah, con su urgencia y la mención de una ballesta, alertó a la policía sobre la gravedad excepcional del incidente. Los primeros agentes que llegaron se encontraron con una escena que superaba el terror. Dentro de la casa, Carol y Luis habían perdido la vida. Hannah aún se aferraba a ella, aunque apenas por unos minutos. Los servicios de emergencia hicieron lo imposible, pero la gravedad de su herida era demasiado grande. La vida de Hannah se extinguió en el lugar, convirtiéndose en la tercera víctima fatal del ataque. Inmediatamente se estableció un doble cordón policial y se emitió una alerta pública urgente. Se identificó a Kyle Clifford como el sospechoso principal, un hombre peligroso, potencialmente armado y en fuga. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente y la imagen de Kyle inundó las pantallas. La policía comenzó una cacería intensa, utilizando todos los recursos a su disposición para rastrear su vehículo. El rastro de Kyle era inicialmente claro, pero se perdió de repente. Los dispositivos de seguimiento en su coche dejaron de emitir señal. La policía concentró sus esfuerzos en las zonas cercanas a su residencia y a cualquier lugar que pudiera tener un significado personal para él. Al registrar la casa de Kyle, los investigadores encontraron un elemento crucial: las notas de despedida que había preparado. Estas no solo confirmaban su premeditación, sino que también revelaban su retorcida justificación. Su acto fue una justicia contra la familia que él creía que lo había traicionado. La cacería duró varias horas, manteniendo a toda la comunidad en vilo. Fue el aviso anónimo de un ciudadano el que finalmente proporcionó la pista decisiva. La llamada alertó a la policía sobre un hombre escondido en un lugar inesperado, pero cargado de simbolismo para Kyle: el mausoleo familiar. Al acercarse a la estructura sombría y silenciosa, los agentes actuaron con la máxima cautela. Lo encontraron allí, en un estado de colapso emocional y físico. Kyle había intentado completar su plan, hiriéndose a sí mismo con el mismo arma que había usado para destruir a la familia Hunt. En lugar de encontrar el final que buscaba, su intento de autoagresión con la ballesta resultó en una herida grave que lo dejó paralizado, pero vivo. Fue trasladado de urgencia a un hospital bajo vigilancia policial. Allí, en un estado semi-inconsciente, fue interrogado por los detectives. Sus palabras iniciales fueron un susurro en francés: Je suis désolé, c'était le mal. Lo siento, fue el mal. Más allá de esa única frase, Kyle se negó a colaborar. El resto del interrogatorio se encontró con un silencio obstinado. La captura de Kyle Clifford marcó el final de la cacería, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La recopilación de pruebas, la reconstrucción de los hechos y la preparación del juicio. La tragedia de la familia Hunt había conmocionado a la nación, y ahora la búsqueda de justicia se convertía en el centro de atención. La captura de Kyle Clifford, aunque crucial para la justicia, marcó solo el inicio de la segunda parte de la tragedia.
El proceso legal. El foco se desplazó del horror de la casa de los Hunt a la austera atmósfera del tribunal. La nación observaba, sedienta de respuestas, pero la sala se llenó de un silencio ensordecedor impuesto por el acusado. El primer encuentro crucial con Kyle fue en el hospital, donde se recuperaba de la herida autoinfligida. Interrogado por los detectives, su colaboración fue nula, aparte del enigmático susurro en francés. Je suis désolé, c'était le mal. Lo siento, fue el mal. Todo lo demás fue un sin comentarios. Esta obstinación se mantuvo durante todo el proceso judicial, privando a la familia de cualquier atisbo de arrepentimiento o explicación. Cuando el caso llegó a los tribunales, la evidencia presentada por la fiscalía fue abrumadora. El móvil no era un arrebato de rabia, sino un resentimiento fríamente calculado. La premeditación se demostró a través de un rastro digital ineludible, los registros de búsqueda de Kyle sobre métodos de asesinato y la compra sistemática del armamento, la ballesta, los pernos, el cuchillo, las cuerdas. Su meticulosa planificación convertía el crimen en un acto de ejecución, no de pasión. Los testimonios médicos fueron detallados y desgarradores. A pesar de nuestra promesa de evitar los detalles gráficos, los informes confirmaron la brutalidad metódica del ataque. La fiscalía argumentó que el propósito de Kyle iba más allá del asesinato. Buscaba infligir terror y humillación, un acto final de control sobre la vida que sentía que le habían arrebatado. Kyle Clifford, a través de sus abogados, se declaró culpable de los 3 cargos de asesinato, pero negó el cargo adicional de tortura y secuestro, un intento legal de suavizar la condena, aunque débil. La admisión de culpabilidad evitó un juicio prolongado y la exposición detallada del dolor de la familia, pero no mitigó la frialdad de su acto. Se negó a subir al estrado, dejando su única voz en las pruebas físicas y las notas de despedida, llenas de autojustificación y sin una pizca de empatía. El día del veredicto, la sala del tribunal se sintió cargada de la historia de los Hunt. La juez leyó el fallo. Kyle Clifford fue declarado culpable de todos los cargos, incluidos los de tortura y secuestro. La sentencia fue clara y contundente: 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. La juez sentenció que su crimen demostró un grado extraordinario de crueldad y sangre fría. Al dictar la sentencia, la juez subrayó que el delito no fue un estallido de furia, sino una escalofriante manifestación de misoginia profundamente arraigada, un ataque deliberado alimentado por el resentimiento y el control. Para John Hunt y su hija Amy, el veredicto confirmó que se había hecho justicia, aunque no alivió el dolor insoportable. 3 vidas habían sido arrebatadas, y ninguna sentencia podría llenar ese vacío. La decisión del tribunal marcó el final del caso que conmocionó a la nación. El veredicto de culpabilidad, con sus 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, marcó el fin del proceso judicial, pero no el final del dolor para los supervivientes. La condena a Kyle Clifford confirmó que la justicia legal había prevalecido, pero este logro no hizo sino acentuar la inconmensurable pérdida. 3 vidas, Carol, Luis y Hannah, habían sido arrebatadas de la manera más brutal, y ninguna sentencia podría jamás llenar el vacío dejado en la vida de John y Amy. Tras la sentencia, la familia Hunt quedó reducida a 2: John, el comentarista deportivo cuya voz solía llenar los estadios, y Amy, la hija menor, que había forjado su propia vida lejos del hogar familiar. John había perdido a su esposa, el pilar de su vida,
y a 2 de sus hijas, Amy, a su madre y a sus hermanas. La casa en el tranquilo barrio, que alguna vez fue un refugio de calidez y felicidad, se convirtió en un doloroso y sombrío recordatorio de aquel terrible día de julio. El horror se había incrustado en los cimientos del hogar. John, la voz respetada en el mundo del deporte, se retiró de su trabajo. Su energía, su capacidad para cautivar a la audiencia con comentarios vibrantes, se había extinguido. Amy también se retiró de la vida pública, buscando un refugio en el aislamiento para procesar una tragedia que desafiaba toda comprensión. Al anunciar la sentencia, la juez hizo hincapié en la naturaleza del crimen. Subrayó que no se trataba de un arrebato de ira, sino de una escalofriante manifestación de misoginia profundamente arraigada y de control. Un ataque premeditado alimentado por el resentimiento y la obsesión. El caso Hunt se erigió como un sombrío ejemplo de cómo la toxicidad de las relaciones personales y la obsesión pueden escalar hasta convertirse en una catástrofe criminal. Al final del proceso, en el banquillo frente al acusado, solo quedaron las fotografías de Carol, Luis y Hannah. Ya no eran meras pruebas judiciales, se habían transformado en el símbolo de una familia destrozada que había dejado de existir. El tribunal se había silenciado y la ley había emitido su juicio, pero para John y Amy, la inmensa y fría cavidad de la pérdida persistía, una profunda tristeza que sabían que nada ni nadie podría mitigar por completo. Y una pregunta fundamental quedó flotando, sin respuesta. ¿Qué impulsa a un ser humano a ser consumido por el resentimiento hasta el punto de cruzar la línea y convertirse en un asesino? La historia de Kyle Clifford y la familia Hunt sirve como una advertencia permanente sobre los peligros ocultos de la obsesión y la importancia de escuchar las primeras alarmas en una relación. Es una historia que evoca empatía, ansiedad y una conciencia sombría. Nunca el shock fácil.